Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Antes de iniciar la reflexión del día de hoy, quiero agradecerles por seguir acompañándome domingo a domingo en estas reflexiones. Gracias por cada uno de sus comentarios, por cada uno de sus me gusta que le dan a los videos, también por seguir esta página y sobre todo por compartir las reflexiones con sus seres queridos. Les sigo invitando a que lo sigan haciendo porque sin duda, gracias a cada uno de ustedes, poco a poco somos más los que participamos de esta comunidad que reflexiona el Evangelio dominical. Solo no se olviden de activar la campanita y así cada semana recibir la reflexión del Evangelio dominical. El pasaje del Evangelio de hoy que se nos presenta para nuestra reflexión es San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En síntesis, estos versículos nos muestran dos momentos. El primero, en donde el Señor Jesús durante el camino crea un ambiente propicio para comunicarles a sus discípulos el segundo anuncio de su pasión. Ellos atravesaban la zona de Galilea y es ahí donde aprovecha el Señor Jesús para hacer este anuncio. Y luego, llegando a Cafarnaúm, el Señor Jesús les explica en qué consiste la verdadera grandeza, según la lógica evangélica de la gratuidad, en respuesta a lo que los discípulos discutían en el camino. El pasaje del Evangelio de hoy entonces inicia diciéndonos que el Señor Jesús y sus discípulos atravesaban la región de Galilea y en ese camino Él aprovechaba para instruirlos. Desde aquí podemos darnos cuenta que el pasaje del Evangelio de hoy nuevamente nos lleva a reflexionar sobre el tema del discipulado y hoy en particular nos indica el esfuerzo del Señor Jesús para educar a sus discípulos y en buscar explicarles lo que a Él le sucedería en el futuro, su muerte y su resurrección. El pasaje del Evangelio nos indica que el Señor Jesús no quería que esta enseñanza nadie la supiese, es decir, quería compartir con sus discípulos este privilegio de su propia identidad e intimidad, con la única razón de prepararlos en la aceptación, comprensión y en tener una experiencia directa y dramática de lo que sucedería el Viernes Santo. Por eso les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán y después de muerto resucitará a los 3 días. Decirles esto, mis hermanos y mis hermanas, era introducirlos nuevamente, o más bien introducirlos en el centro del misterio pascual. Y aunque los discípulos no comprenden estas palabras, el Señor Jesús les está diciendo que la experiencia de la muerte jamás va desligada de la resurrección. Por tanto, jamás se podrá hacer memoria de su pasión y muerte sin mencionar su destino de gloria mediante su resurrección. En este sentido, podemos decir que el Señor Jesús buscaba prepararlos con anticipación para darles a entender que la cruz no era un accidente en el camino, sino más bien sería una realidad que también ellos tendrían que asumir, porque la cruz y con ello la muerte del Señor Jesús se convertiría en la única vía para acceder a la salvación. Es necesario, pues, morir para vivir. Es necesario pasar por la muerte en cruz para gozar de las delicias de la resurrección. De frente a esto, los discípulos no entienden sus palabras y temían preguntarle. Por una parte, comprendemos la incapacidad que había en ellos de captar este anuncio y la dificultad que traía el aceptar que su maestro, al que ya podían considerar el Mesías por los signos que hacía, tenía que morir.
Para ellos era imposible que el Mesías no salvara al mundo imponiendo su justicia a fuerza de su ilimitado poder. Tenían, como hemos dicho en otras ocasiones, un pensamiento de un Mesías guerrero, político, militar. Se entiende esto cuando en la segunda parte del pasaje del Evangelio de hoy se descubre que en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. ¿El mayor en dónde? Podemos preguntarnos. La respuesta sería en el reino del Mesías. Reino entendido en términos puramente humanos, donde los discípulos se visualizaban gobernando grandes porciones de tierra y mandando sobre multitud de gentes de diferentes lugares y regiones. Y bueno, un punto interesante de esta primera parte es el binomio en la respuesta y la actitud de los discípulos. No entendían sus palabras y sobre todo temían preguntarle. El evangelista Marcos nos dice que no lo entendieron, pero el problema principal no fue tanto cuanto esto, ya que muchas veces no podemos entender muchas cosas y comprendemos que los discípulos tampoco entendían, sino el problema principal es que no querían entender por temor, dice el Evangelio, de preguntarle. El temor entonces pudo haber sido por muchas razones, pero una de las principales fue su incapacidad de abrirse a la novedad que implicaba este anuncio. Porque aceptando este anuncio en su vida, era aceptar que su visión del Mesías tenía que cambiar y por tanto su visión del discipulado también. Es decir, debían entrar en una dimensión nueva, donde el dolor y el sufrimiento tendría parte. Una dimensión donde la fragilidad, la humillación, el peso de la humanidad no solo recaía sobre el Maestro, sino también sobre ellos mismos. Y seguro no eran capaces de aceptar que seguían a un Mesías que los introdujera en su mismo camino de muerte y aniquilación, y que los invitaba a tomar sobre ellos su mismo sufrimiento. Por eso también, mis hermanos y mis hermanas, podemos entender que en su camino no solo se hacían sordos para comprender el mensaje, sino más bien buscaban huir de ese mensaje. Era como decíamos de niños, no oigo, soy de palo. Era cerrarse completamente y al mismo tiempo que se cerraban a aceptar dicho mensaje, ellos prefieren pensar que ser discípulos del Señor Jesús conlleva la correspondiente gratificación personal y de gloria que los demás deben de reconocer en ellos. Por eso, implícitamente, el pasaje del Evangelio de hoy subraya la necesidad de liberarse de uno mismo, antes de convertirse en servidores de la iglesia y antes, ciertamente, de asumir un ministerio específico en favor del bien común. Por otro lado, mis hermanos y mis hermanas tenían miedo de preguntarle porque no se atrevían a entrar en el mundo interior y profético del Maestro. Porque en ese mundo interior y profético, lo más importante no era y no es ser el más grande, sino más bien el primero. Y ser el primero solo se logra siendo el último de todos y siendo el servidor de todos. Esto es muy curioso porque los discípulos hablaban durante el camino y discutían entre ellos quién sería el mayor, mientras que el Señor Jesús les responde sobre quién podría ser el primero. El Señor Jesús, por tanto, no acepta el vocabulario de sus discípulos, sino más bien se los purifica y se los reorienta de acuerdo a la mentalidad evangélica, de acuerdo a la propia vivencia del Señor Jesús. Dice el teólogo Enzo Bianchi que el Señor Jesús no niega la precedencia dentro de la comunidad,
sabe que alguien debe ser el primero, pero no el más grande que los demás. Si hay uno que tome el primer lugar, es quien se convierte en servidor, en diáconos de todos los demás. Así entonces, mis hermanos y mis hermanas, en el camino a Jerusalén, la búsqueda de poder, bienestar y prestigio de los discípulos choca con la lógica del Señor Jesús, según la cual el reino es servicio y en él el primero es el que sirve. Por otro lado, ya para concluir, la imagen del niño en medio de los discípulos viene a significar propiamente la entrada al reino desde la perspectiva de servir a los más pequeños, a los más necesitados, porque acoger a los pequeños es un gesto oculto de quien no se busca a sí mismo, sino que busca el bien del otro. Es aquella persona de quien ama sin esperar nada a cambio. Y quien es capaz de vivir de esta manera es porque ha comprendido la lógica de la cruz. Estar al servicio de los demás es el abajamiento que tuvo el Señor Jesús en la cruz, que se hizo pequeño para salvar a los pequeños. Así entonces, mis hermanos y mis hermanas, desde la cruz, el Señor Jesús nos enseña a aceptar a los que no tienen poder, ni defensa, ni derechos, ya que Él como condenado no los tuvo. Nos enseña también a saber oír a los que no tienen voz, a los pobres, despreciados y descartados de este mundo. El Señor Jesús entonces, en consecuencia, nos invita a saber reconocerlo no solo en sus rasgos físicos reales, sino sobre todo en el signo del prójimo débil y necesitado. El prójimo, repito, que no tiene voz y por eso puede ser explotado y oprimido por la ley del más fuerte. Nosotros, los discípulos de Cristo, en definitiva, cuando acogemos a los más pequeños, cuando nos ponemos al servicio de los más necesitados, somos su voz y su defensa. Mis hermanos y mis hermanos, gracias por su paciencia. Dios les bendiga y si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo con sus seres más amados y también sigamos siendo más los que formamos parte de esta comunidad que reflexiona el Evangelio Dominical. Una disculpa si hay ruidos externos y bueno, no soy un profesional, no soy un youtuber, simplemente quiero compartir con vosotros, con ustedes, la palabra de Dios y el mensaje del reino de los cielos. Dios les bendiga, hasta la próxima, paz y bien.